te prometo, amén, y ¿qué pasa? Te prometo que tal día te lo voy a pagar y no te lo pagan, amén. Y luego algunas promesas tal vez fueron de amor, ¿verdad? Y algunas personas hasta hacen videos en las redes sociales cuando se ponen a llorar y a recordar por aquellas promesas que alguien les hizo, pero que jamás cumplió. Entonces, una de las cosas que debemos de analizar es que esas promesas fueron hechas por personas que fallan, que tienen defectos, que tal vez no pueden o no tienen la fuerza para cumplir su promesa, pero déjeme decirle en este día que las promesas de Dios a veces van a tardar, pero déjeme decirle que se van a cumplir. Recordamos la escritura ya en el libro de los Reyes cuando dice la palabra de Dios que uno de los profetas es mandado por Dios y le dice: ve y predícale al rey y dile que se tiene que arrepentir. Y dice que aquel profeta va y predica la profecía que Dios le había dado que él predicara. ¿Se acuerdan del profeta joven y el profeta viejo? Dice que aquel profeta joven fue y predica, y cuando el rey intenta prender a este hombre, dice que extendió su mano y su mano se le secó, amén. Se le llenó tal vez de lepra, no sé de qué manera, pero dice que se quedó paralizada y no la pudo mover como juicio de Dios. Después dice que el profeta comenzó a clamar y dice que el altar se partió y hubo muchas señales en ese día que siguieron al profeta joven. Y cuando él sale de ese lugar, amén, Dios le había dado una palabra, Dios lo había respaldado poderosamente, Dios se había manifestado a través de este joven, amén. Se le había secado la mano, luego oró por el rey, dice que la mano se le restauró, el altar se había partido, había temblado, habían sucedido muchas cosas impactantes aquel día. Pero dice que cuando este profeta joven salió, le sale al encuentro un profeta viejo. Y dice: aunque tú eres profeta, dice, yo también soy profeta de Dios. Y comenzó a hablar con aquel joven y le dijo: me dijo el Señor que fueras a mi casa y que comieras en mi casa, amén. Y dice que aquel profeta, muchos querían invitarlo a comer, o este profeta viejo lo estaba intentando seducir para que fuera a su casa. Pero el profeta sabía y había recibido una palabra de parte de Dios que le había dicho: no vayas a ir a comer, no te contamines ahí en ese pueblo. Era el pueblo de Dios, pero se habían apartado de Dios, y Dios le había prohibido estrictamente a este profeta que él comiera y que bebiera en ese lugar. Pero vemos que llega un profeta viejo, lo comienza a convencer y le dice: ves a mi casa, Dios me habló a mí. Por eso debemos de tener cuidado con tantas falsas profetas que se mueven ahora, que muchos dicen: es que Dios me habló a mí. Y dijo alguien por ahí: bueno, si te habló a ti, pues voy a esperar a que me hable a mí también. Y entonces este profeta que estaba ahí en ese lugar, dice que por fin convence al profeta joven, se lo lleva a su casa, comienzan a comer. Y cuando comienzan a comer y a beber, dice que viene la palabra de Dios al profeta viejo. Ahora sí le habla y le dice que el juicio de Dios iba a venir porque no había obedecido la palabra de Dios. Y dice que el profeta joven se va de Israel, del pueblo ahí donde estaba profetizando. Y cuando él sale, dice que un león joven le sale, lo mata, pero no devora al asno donde él iba, no lo devora a él tampoco, simple y sencillamente lo mata. Y el profeta viejo dice que manda a sus hijos, a algunas personas, que fueran por el cuerpo y lo enterraran. Y cuando ya lo entierran a este profeta joven, dice que el profeta viejo les deja una orden a las personas que estaban en aquel lugar y les dijo: cuando me muera yo, dijo, entiérrenme con este hombre, porque sin duda la palabra que habló se va a cumplir, amén.
Él estaba completamente seguro que el juicio de Dios iba a llegar y que las tumbas iban a cometer sacrilegio, iban a sacar los huesos, iban a quemar los huesos en los altares. Amén. Y por eso él sabía que esa tumba, como aquel hombre había profetizado, iba a ser cuidada de parte de Dios. Y dijo, sin duda la palabra que este hombre habló se va a cumplir. Él estaba seguro de que era un hombre de Dios. Pero podemos ver que a veces aún los hombres de Dios, cuando reciben una palabra, pueden fallar. A veces pueden dudar, a veces pueden meterse en problemas. Vemos la Biblia cuando dice que Juan el Bautista estaba orando y era un hombre que buscaba a Dios, era un hombre consagrado a Dios, dice la palabra del Señor, y se cree que se la pasaba en los desiertos, en algunos lugares muy solitarios, meditando y estudiando la palabra de Dios. Predicaba el evangelio y Dios, el Espíritu Santo, le hablaba fuertemente a Juan. Él tenía una comunión fuerte con el Padre, y dice que en cierta ocasión Dios le habla a Juan y le dice: sobre quien veas descender el Espíritu Santo en forma de paloma, dice, ese es mi hijo. Y cuando llega Jesucristo a la orilla del Jordán donde Juan está bautizando, dice que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús, y Juan lo presenta, lo bautiza y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado. Amén. Ahora podemos decir qué grande visión, qué grande revelación tuvo Juan. Amén. De ahí en adelante Juan no iba a dudar de Cristo. Amén. De ahí en adelante Juan estaba completamente seguro porque Dios se lo había mostrado. Pero podemos ver que pasa el tiempo más adelante, y cuando Juan se encuentra en problemas, amén, dice que es encarcelado, dice que vuelve a mandarle a preguntar con sus discípulos a Jesús: dinos, ¿quién eres? Y yo me quedo asombrado. ¿Por qué? Porque a veces cuando estamos bien bendecidos, cuando estamos en la obediencia a Dios, cuando las cosas nos están saliendo bien, a veces no batallamos para dudar las promesas de Dios. Pero cuando estamos en aflicción, cuando estamos en problemas, el diablo viene a querer meter duda. Amén. Y Dios no obra en la duda. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros debemos de tener fe, pero el enemigo es muy astuto y siempre quiere meter duda y quiere meter incredulidad, porque en la duda y en la incredulidad Dios no se mueve. Amén. Entonces por eso dice que debemos de estar vestidos con toda la armadura de Dios, porque al estar vestidos con toda la armadura de Dios podemos resistir los dardos de fuego del maligno. Y está hablando ahí el apóstol Pablo de flechas, pero no de flechas físicas, sino que está hablando de los pensamientos que el enemigo viene a veces a meternos a nuestra vida, que son pensamientos negativos, para que nosotros dudemos y no confiemos en las promesas de Dios, que no confiemos en la palabra de Dios, que comencemos a debilitarnos, y cuando a veces llegan los problemas podemos decir: no voy a poder con este problema. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia en Filipenses 4:13? Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando vemos que a lo mejor hay una enfermedad difícil, a lo mejor podemos ver un cáncer, un SIDA, y decimos: no, esas enfermedades no se van a ir, no soy suficiente para reprenderlo porque no tengo la suficiente autoridad, no tengo la suficiente fe, no tengo el respaldo de Dios porque he pecado. Les decía la vez pasada que predicaba cómo Dios usaba a Martín Lutero, pero también el enemigo dice que se le manifiesta a Martín Lutero y le dice: tú eres un adúltero, eres un pecador, eres todo esto. Amén. Pero dicen que él agarró el tintero con el que escribe sus 90 y tantas tesis y lo tira sobre la pared y dijo: todo eso era, pero la sangre de Jesucristo me ha lavado. Entonces, a lo mejor si nosotros nos confiáramos en nuestra justicia, amén, nosotros no tenemos
nada de qué gloriarnos, porque dijo el profeta Isaías, me parece que dice, nuestras justicias son como trapos de inmundicia, pero la sangre de Jesucristo nos hace perfectos y nos mantiene, amén, delante de la presencia del Padre. Entonces, a veces las promesas se van a tardar en cumplir, pero no quiere decir que Dios se ha olvidado de ti. Dios se quiere manifestar, y a lo mejor van a pasar situaciones difíciles, van a pasar tiempo en el que tal vez no vas a recibir esa promesa, esa palabra, eso que Dios ha estado tratando en tu vida de que te va a dar. Pero déjame decirte que no te des por vencido, sino que sigas orando y sigas clamando a Dios, porque Dios no es hombre para que mienta, Él no te miente. Amén. No es hijo de hombre para que se arrepienta y que diga, ¿sabes qué? Yo había dicho que te iba a dar esto, había dicho que te iba a bendecir, pero ya no, ya cambié de opinión, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, y sigue trabajando. Pero el trabajo de nosotros es tener fe para recibir aquello que Dios nos ha prometido. Dice también en Marcos 16, y estas señales seguirán a los que creen, no a los que no creen. Si usted no cree, a lo mejor por eso está batallando. ¿Por qué? Porque tiene esas dudas. Dijo este predicador John Wesley, dijo, muchos oran, pero no se miran muchas sanidades, porque dice la Biblia que debemos de orar con fe, y dice, y la oración de fe salvará al enfermo, no simple y sencillamente la oración. Entonces debemos de orar con fe para que las cosas sucedan. Pero tristemente algunos hombres han sido golpeados y mujeres han sido golpeadas por los dardos del enemigo, y el enemigo ha venido a meter duda, ha venido a meter incredulidad, ha venido a meter desánimo. Muchos inclusive se han desviado de la iglesia porque pasó cierto tiempo, no recibieron lo que le estaban pidiendo a Dios, amén, aunque fuera una promesa de parte de Dios. Pero no debemos de darnos por vencidos. La Biblia dice allá en el libro de Génesis que Dios llama a Abraham y le dice, ¿sabes qué, Abraham? Vete de tu tierra y vete de tu parentela al lugar que yo te diré. Y Abraham sale, y aparentemente podemos ver y decir que obediente era Abraham. Iba caminando, iba obedeciendo a Dios, iba haciendo lo que Dios le estaba pidiendo, amén. Pero si analizamos la promesa de Dios o la orden específica de Dios, le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Amén.